Bienvenidos a nuestra clase de hoy. ¿Qué es el celo? El celo es el servidor custodio de la unidad. Sabemos que la naturaleza es conectiva, eso lo sabemos. Conecta la energía con la fuerza, conecta el tiempo con el espacio existe conectado mediante la distancia entre sus extremos, lo mismo que el tiempo existe conectado por las distancias entre momentos. Y todo lo que existe es una porción de espacio en una porción de tiempo. Consecuentemente, en la naturaleza todo existe conectado. El poder de conectar radica en el celo. El celo es un poder que liga aspectos vinculantes emocionales o afectivos, aspectos ajustados a la justa razón que los declara necesarios o convincentes, y aspectos de bondad que benefician a la totalidad de las cosas, al bienestar. Pero, ¿qué es el celo? Sabemos que es un poder universal porque actúa no solo con la especie humana, sino también con la totalidad del resto de las especies. A los animales, el celo liga sus dualidades complementarias. Entran en celo y se aparean. En los vegetales, la fuerza o poder de la polinización es motivada por un poder de atracción, o celo, entre los insectos y las flores. En las moléculas, átomos o partículas existe una fuerza de gravedad que conecta. Esa fuerza de gravedad que conecta es equivalente al celo y conecta al electrón con el protón. Ese poder de atracción universal es el celo. En el celo existen aspectos que se observan aun cuando no se ven, como son la intención, selección y poder. El celo en los animales une a complementos duales, contiene intencionalidad, selectividad y poder. Rechaza al macho con el macho o a la hembra con la hembra para ligar al macho con la hembra. Rechaza al igual para unirse al desigual. Asume la complementariedad como finalidad específica. Eso es intención, es selección y es poder. El celo se observa como servidor custodio de la dualidad complementaria, pero no lo vemos. Lo observamos en el comportamiento de las especies, pero no dispone de una morfología limitada o concreta. No podemos decir que es o está, pero no podemos negar que existe, porque lo evaluamos y toda existencia es aquello que puede ser evaluado. ¿El celo es masculino o es femenino? Aparentemente es asexuado. La religión intuye la existencia de asexuados, de los arcángeles, de los ángeles, pero nunca los explica, pero los intuye. El ángel de la guarda es un servidor custodio, pero la religión los idealizó onírica o ficticiamente, sin comprenderlos. Curiosamente, el servidor custodio tiene el poder de extremarse y transformarse en todo lo contrario a su naturaleza custodia. Es amigo custodio dentro de ciertos límites y puede transformarse en el máximo enemigo capaz de destruirte. Su custodia afectiva, cuando se excede, cuando se extralimita, cuando protege, cuida y defiende en demasía, hace perder la libertad del protegido. Recordemos que proteger implica cuidado y defensa. Cuidar es custodio y defender es agresivo. La sobreprotección del afecto impide al sobreprotegido responsabilizarse en libertad. Un padre que resuelve a su hijo las tareas de matemáticas impide al hijo aprender las matemáticas. Un novio que guarda a su novia en casa y no la deja salir por temor a perderla priva a la novia de su libertad. En estos casos el celo se transforma en recelo. ¿Y qué es el recelo? El recelo es la transformación del celo protector cuidadoso en defensivo. Custodiar es cuidar y es defender ante la posibilidad de perder lo que se cuida. Esto es algo que es importante de pensarlo un poquito más, porque cuando hablamos de ser celoso, de cuidar las cosas, pensamos que cuidar es simplemente guardarlas en un lugar. Pero no solamente lo cuidamos, sino que además lo defendemos. Si alguien viene a tomarlo, a llevárselo, a quitárnoslo, lógicamente nos defendemos. Lo protegemos defendiéndolo y esa defensa agrede. Un ejemplo simple de cómo se transforma el celo en recelo es este. Proteger a tu hijo de un secuestrador es cuidarlo, por ejemplo, en un armario. Pero si el secuestrador lo encuentra,
El cuidado se transforma en defenderlo y eso agrede al secuestrador. La sobreprotección o la indiferencia afectiva agreden. La arrogancia o la ignorancia intelectual agreden. El comportamiento impositivo y la negligencia agreden. Todos estos aspectos son comportamientos celosos extremos, transformados ya en recelo. El recelo resiente, odia. El recelo reclama, acusa. El recelo rechaza, agrede. ¿Cómo se reconoce que el celo se transformó en recelo? Cuando reclamas, acusas o rechazas, en estos tres comportamientos está bajo el poder del recelo. Al reclamar, indicas que estás insatisfecho. Al acusar, indicas tu inseguridad. Y al rechazar, indicas tu desprecio. La insatisfacción provoca desagrado, la inseguridad provoca desconfianza y el desprecio devalúa al que lo percibe. En todo caso, el recelo resiente, rebate y rechaza. El odio proviene del exceso o de la carencia de afecto. La desconfianza proviene de la arrogancia o de la ignorancia, que son el exceso de conocimiento o la carencia del mismo. Y la violencia proviene del exceso o carencia de la fuerza. Bueno, quería simplemente explicar un poquito más a fondo acerca de esto, de esta fuerza, de este servidor custodio que tenemos, que decimos que se llama celo, y cómo ese celo se transforma en recelo en los excesos o en las carencias, es decir, la sobreprotección, la indiferencia, la arrogancia, la ignorancia, la imposición o la negligencia son extremos. ¿Qué es el instinto? El instinto es un servidor custodio, es un poder que responde en forma refleja y de igual modo en cada especie ante las mismas circunstancias o finalidades específicas. Existen tres tipos de instintos fundamentales: el de protección, el instinto de conservación y el instinto reproductor. El instinto de protección es el servidor custodio de la vida. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito y el instinto de protección se encarga de evitar el daño físico. El daño físico, la rotura de piel, la rotura de un músculo o la rotura de un hueso, duele. El instinto de protección protege del dolor. El instinto dispone de un sistema de alarma que provoca o produce ansiedad en caso de tener que protegerse o defenderse, o de angustia en situaciones de impotencia, de insuficiencia o de incapacidad de resolver un problema o situación. El dolor derivado del daño es una sensación derivada de la rotura o de la alteración del orden. De evitar el dolor se encarga el instinto de protección, pero el sufrimiento no lo produce el instinto, lo sufre la memoria del individuo. El sufrimiento es el recuerdo de esa sensación negativa o dolorosa. Se sufre por temor a repetir la sensación dolorosa. El temor o el miedo es el sentimiento derivado de una sensación desagradable. Es un recuerdo, no es una realidad actual, no es una rotura de algo. El miedo no existe más allá de la memoria del que lo recrea. Por eso es necesario controlar el instinto de protección, porque la ansiedad extrema se transforma en miedo y la angustia extrema se transforma en depresión. Ambas sensaciones extremas, más allá de lo que son, solo son recuerdos en la memoria de un incontinente emocional. Por eso es necesario controlar el instinto de protección. El instinto de conservación es el servidor custodio del proceso vital. Es el custodio de la alimentación, hidratación, ejercicio y descanso. Alarma mediante sensaciones de hambre y de sed, mediante el aburrimiento y el cansancio. El control de la alimentación, hidratación, ejercicio y descanso es fundamental para el desarrollo del proceso saludable. Cada individuo debe reconocer cuál es el exceso o la carencia de alimentación, de hidratación, de ejercicio o de descanso en cada caso. El instinto de conservación debe ser controlado para evitar los excesos o bulimias o la carencia, la anorexia, para evitar la hiperactividad, la sobreexigencia muscular en los deportes que inicia una hipertensión arterial o problemas cardíacos, y para evitar la inoperancia, la falta de colaboración o tendencias esquizoides. Por eso es necesario controlar y dominar el instinto de mantenimiento. El instinto de reproducción es un servidor custodio de la perpetuidad de la especie. Es el encargado de generar
pero puede generar o degenerar dependiendo si se establece en forma decente o en forma indecente. Decente por el bien de todo, indecente por el bien particular. Alerta o alarma mediante el atractivo del complemento genital. El servidor custodio de la generación contiene una dualidad importantísima en su estructura. Por un lado es vinculante y por otro lado es conectivo. El instinto de reproducción vincula horizontal y verticalmente. Horizontalmente vincula a la pareja y verticalmente a su ascendencia con su descendencia. Los vínculos afectivos son por sobre la conectividad física. Cuando la conectividad física ignora a los vinculados vertical y horizontalmente, esa conectividad se transforma en descontento, desconfianza y desprecio. Finalmente se transforma en una desgracia familiar, independientemente del placer que se comparta en ese acto. Por eso que es importante controlar el instinto reproductor. Estas cosas que aquí explico, cada uno puede tomárselas a su modo, pueden hacer hincapié en qué es lo que ocurre cuando uno no tiene dominio sobre el celo, sobre las virtudes, sobre los instintos. Puedes dedicarte simplemente a jugar con ellos, a ser imprudente, a ser terco, a ser flojo, débil, cobarde. Puedes hacerlo, pero el problema es que las consecuencias que vas a obtener después de un tipo de comportamiento insano, de un tipo de comportamiento que no es decente o es indecente, pues van a ser la lógica de la indecencia, la lógica del maltrato. Es decir, la naturaleza cobra, se lo cobra todo. La naturaleza te pide ser normal en base a las normas naturales. Y cuando no eres normado en esas normas naturales, te cobra. Y te cobra de distintas maneras. Te cobra con la enfermedad, cuando estás comiendo demasiado o insuficientemente, cuando te estás hidratando con alcohol, con drogas, te cobra. La enfermedad te cobra. ¿Por qué? Porque existe un orden. El cosmos es un orden y dentro de ese orden hay una ordenanza y lo ordenado participa de ese bienestar de esa ordenanza y aquello que no está ordenado en pro de esa ordenanza paga. Esa es la norma de la naturaleza. Y no es porque haya un Dios ahí arriba diciendo que esto está bien, esto está mal. Las mismas cosas que hacemos día tras día nos educan, nos informan de si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal. Uno se fuma un cigarrillo y empiezas a toser. El sistema respiratorio te dice, no, eso no es para este sistema. El humo déjalo fuera, pero no dentro. Te tomas 3 o 4 vasos de vino y te mareas. El sistema te dice, esto no es para este cuerpo. Es decir, el lenguaje de la naturaleza es obvio, es evidente, es clarísimo. Lo que no es claro es la conciencia adquirida del individuo que ha adquirido conocimiento que no se ajusta con las ordenanzas del orden cósmico. Ese es el problema que tenemos una conciencia adquirida ajena a la conciencia original. La conciencia original nos habla del ideal humano que todo el mundo tiene, o si no, pregúntaselo a los enamorados cuando se enamoran por primera vez. Verás como todo es ideal. Ese ideal está grabado en la conciencia original del ser humano. Existe el sentido común en toda conciencia, por eso que discernimos, por eso que decimos esto está bien, esto está mal, de acuerdo a esa conciencia originaria. Y obramos también en pro del bien común todos queremos ser solidarios, estar seguros de lo que tenemos, tener ese tipo de empatía y respeto entre todos, lo tenemos todos. El problema está que cuando adquirimos una conciencia de experiencias que son anormales, esas experiencias anormales que metemos dentro de nuestra conciencia y que nuestra memoria utiliza a la hora de juzgar, nos hace juzgar de una forma desordenada y pensamos que es mejor casarnos con la persona que está al otro lado del globo terráqueo porque tenemos interés en conocer a los chinos, japoneses, coreanos y nos gustaría tener una pareja coreana y nos damos cuenta de que la misma distancia en los afectos produce trastornos. Y esos trastornos, claro, cuando no se prevén, pues lógicamente se sufren.
Bueno, estas clases que estoy ofreciendo, como os digo, las doy en forma particular a cada interesado. Son clases de 45 minutos, una o dos veces por semana, y si queréis participar en ellas, yo os invito a que nos comuniquemos por WhatsApp. Responder al teléfono no respondo porque estoy generalmente en clases. Muchas gracias y gracias por vuestra atención, y ojalá que, si esto os gusta, lo podáis compartir también con vuestros inmediatos. Gracias.